Cáncer, bienvenido a tu lectura semanal del 9 de septiembre hasta el 15 de septiembre. Soy Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país. Cuéntame algo de ti también para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Déjame tus deditos para arriba, demuéstrame que te gustan estas lecturas y compártelas para seguir haciendo estas semanales. Y al final voy a tener una pregunta interactiva de sí o no, donde tú podrás hacer tu pregunta y aquí las cartas y tus guías te van a responder, así es que atentos hasta el final. Las energías que vas a tener durante esta semana del 9 al 15 de septiembre son las energías de la paciencia. Y esto es muy lindo para ti porque habla de una espera que podría estar a punto de terminar. Aún no vas a llegar a esa circunstancia, a ese momento donde recibes lo que tú has estado esperando. Pero las energías son positivas porque aquí te indican de que eso que tanto deseas, es el lugar que tanto quieres ir a visitar, esas cosas que tanto quieres que se manifiesten en tu vida están muy pronto a manifestarse, a hacerse realidad. Estás muy cerca de poder tocarlas y darte cuenta entonces de que el universo, la vida, Dios, ese ser divino en el que tú creas, está a tu lado apoyándote y te va a dar entonces eso que tanto tú has estado esperando. Te habla también de que va a ser una semana donde tienes que llevar las cosas poco a poco. No puedes tratar de desesperarte ni tratar de que las cosas se den de una manera de ya para allá, porque es una semana donde tienes que empezar a disfrutar cada proceso, cada etapa que se te presente y cada cosa que llegue a tu vida para que poco a poco entonces puedas, cuando llegue eso que tanto has estado esperando, disfrutarlo y reconocer de que el esfuerzo, el trabajo ha valido la pena. También habla aquí de que algunos de ustedes podrían estar dando o recibiendo noticias, mejor dicho, de embarazo, o podrían estar dando a luz durante la semana que viene. Es un tiempo que ustedes han estado esperando, es algo también que han estado esperando desde hace mucho tiempo que se manifieste en tu vida, que durante estas semanas va a empezar a dar noticias de que ya se está haciendo realidad. Así que aquellos guerreros de cáncer que han estado esperando recibir noticias de embarazo, noticias de hijos que están distantes, noticias de personas que se encuentran alejados de ti, durante esta semana esas noticias van a llegar. Para otro grupo de ustedes te habla de que tienes que tener paciencia durante esta semana, que no permitas que cosas ni personas a tu alrededor lleguen entonces a sacarte de quicio, ni que sus actitudes o comentarios lleguen entonces a perjudicarte o a cambiar la energía positiva que tienes a tu alrededor. Me están marcando muchísimo también de que algunos de ustedes podrían encontrarse con alguien que tiene muchos cambios de humores, o ustedes podrían ser esa persona que tiene cambio de humor, que de repente empiezas la mañana súper alegre y media mañana empiezas de repente con un mal humor, que tienes que aprender a controlar estos cambios de tu humor, estos cambios de tu actitud, porque también podría ser en base a esta espera. Si están, por ejemplo, las mujeres embarazadas o están por descubrir esa noticia de embarazo, podría ser algún tipo de cambio hormonal por el cual están pasando. Sobre todo va a ser una semana muy positiva, porque esta carta te habla de cosas lindas, cosas buenas que están por llegar a ti, que se van a hacer realidad pronto. Vamos a ver si estás trabajando, cuál es el mensaje para ti en estos instantes en el trabajo. Y recuerda, al final tienes una pregunta interactiva, así es que quédate aquí conmigo. Si estás trabajando, te sale la carta de El Caballero de Espadas y te habla de que vienen cambios muy rápido en tu trabajo. Vienen situaciones en el trabajo que no las vas a estar esperando, situaciones en el trabajo en el cual alguien también podría tener las energías en las cuales quiere hacer las cosas de ya para allá, quiere hacer las cosas rápida. Y tienes que entonces buscar la manera de frenar esta situación, porque recuerda que lo principal para ti es la paciencia. Entonces en el trabajo vienen cambios rápidos, vienen cosas que quieren hacer de una vez, o tú podrías estar tratando de tener este conflicto, de hacer las cosas con calma, de ir paso a paso, mientras que hay personas a tu alrededor que te dicen, pero quiero el reporte ya, ya saca las cosas, información ya, y entonces tú estarás así como que, ¿qué voy a hacer?
Así que ese va a ser tu reto en el trabajo, porque hay situaciones de cambios rápidos, situaciones de cosas que quieren hacer, en las cuales tú te vas a ver enfrentado a llevarles la contraria y decirles: no podemos actuar de esa manera, tenemos que hacer los análisis, hacer la investigación, no podemos irnos a lanzar un producto o irnos a vender algo sin conocer el mercado, sin saber los pasos, sin saber si a las personas le va a gustar. Así que por eso es que te salió esta carta de la paciencia, porque en el trabajo las cosas las van a querer hacer así, aceleradas, y tú tienes que buscar la manera de plantarte firme, obviamente sin faltarle respeto ni nada, ni violar ningún tipo de leyes con respecto a tu trabajo, y dejarles saber que si lo hacen de esa manera ustedes podrían estar pasando por una etapa de dificultad con estos cambios que quieren ejercer. Pueden ser cambios en la política, de cómo la empresa hace negocios, puede ser también que quieren que entregues reportes o que lances productos sin hacer los análisis, o que hagas algún tipo de actividad si trabajas en un restaurante, por ejemplo, hacer algún tipo de que vamos a hacer una oferta de ya para allá y vamos a poner estos platos juntos, pero sabes que de repente la cantidad de comida o la cantidad de producto que ustedes tienen almacenado no es suficiente como para poder cumplir con esa demanda. Así que tienes que tener ese balance, porque te van a estar presionando por ese lado. Para los que están desempleados en este instante, ¿cuál es el mensaje que sale para ti, mis guerreros de Cáncer? Mira, te sale la carta de el Sol. ¡Qué maravilla para aquellos cancerianos que están desempleados! Porque te marca que esta semana, esta cartita aquí del Sol dice: tus guías, prepárate, porque vas a venir a recibir cosas muy lindas durante esta semana. Te llegan buenas noticias por parte de trabajos. Te llega la oportunidad de asistir a entrevistas de trabajo. Tienes el chance de hacer algo nuevo, de empezar nuevamente durante esta semana en la situación del trabajo para ti que estás buscando empleo. Habla también de que algunos de ustedes podrían estar empezando a tratar de buscar trabajo en algún tipo de negocio completamente diferente al cual ustedes están acostumbrados, o también incluso en otro país o en otra ciudad diferente a la tuya, porque aquí con esta carta me están diciendo tus guías de que conquistas un nuevo país, conquistas un nuevo territorio, que puede ser tanto en el conocimiento como también en irte a vivir a otro país para conseguir ese trabajo que tanto has estado soñando. El aspecto laboral está muy bien marcado para ustedes durante esta semana. Empiecen a enviar sus hojas de vida porque van a ser destacadas. Las personas van a empezar a darse cuenta de tu talento. Si estás en una relación, mi guerrero de Cáncer, la carta que sale para ti es la carta de el 3 de bastos. Habla que estás mirando hacia otras tierras, hacia otros lugares. Pero como estamos hablando del amor, parece de que aquí los que están en una relación hay alguien que le está llamando la atención a tu pareja, o alguien afuera de tu relación, matrimonio, de tu noviazgo, que te está llamando la atención a ti. Parece que aquí hay una persona que se está comunicando con otra que está a distancia. Así que mucha atención, porque algunos de ustedes podrían estar teniendo este cambio entonces de panorama, este cambio de idea, donde ya tal vez la persona que está a tu lado te está dejando de llamar la atención. Para otro grupo de ustedes esto puede ser de que están pensando uno de los dos en hacer algún tipo de viaje, o los dos hacer algún viaje juntos, lo cual podría entonces al final del día también ser perjudicial o beneficioso para su relación. Todo depende en qué momento se encuentran ustedes. Y recuerda también tener mucha paciencia, porque me están diciendo tus guías en este instante, me cayó una información donde dicen: cuidado, porque parece que alguien en una relación de noviazgo, aquí con esta carta de Cáncer, parece que están pensando en irse a vivir juntos. Y recuerda, vivir todo con paciencia. No estén acelerando las cosas, tómalo todo con calma, y no es el momento indicado entonces para que vayas a tomar esa decisión de irse a vivir juntos. Todavía no. Si estás soltero, ¿cuál es el mensaje que sale para ti? Te sale la carta del 9 de espadas. Guerreros de Cáncer que están solteros, parece que están bastante tristes, están en una etapa de depresión o de soledad. No estás manejando la situación correctamente y estás desesperado, algunos de ustedes, por tener una pareja o por tener alguien a tu lado que puedas llamar tu novio o tu novia. Y te están diciendo aquí:
Por eso es que has cometido varios errores anteriormente, por no tener paciencia y esperar a que llegue la persona indicada a tu vida. Así es que, guerreros de Cáncer, ustedes que están pasando por estas tristezas y esta soledad, tienen que tener calma y saber de que ustedes van a poder superar esa etapa de su vida. Y definitivamente que si esto ya parece ser algo clínico, buscar la ayuda necesaria por los expertos en medicina que puedan entonces ayudarte a salir de esta depresión. Parece también que algunos de ustedes podrían durante esta semana estar teniendo problemas para conciliar el sueño por el estrés. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, Cáncer. Luego vamos a ver también entonces cuál es la pregunta que vas a hacer. Recuerda que viene la pregunta interactiva. Te sale el 1, el 4, el 1, el 10 y el 8. Tienes el 18 y el 14. Estos son los números que a mí me encantan. Tú puedes hacer las combinaciones también que más te guste. El 41, el 80 o el 81. Pero estos me gustan. Así como salieron me encantan. 14 y 18. El día de la suerte para ti esta semana va a ser el día viernes. Así es que muy atentos entonces al día viernes porque va a ser muy positivo para ti. Y guerreros de Cáncer, vamos a ver entonces en estos momentos la pregunta interactiva. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video, suscribirte y activar la campana. La opción A y la opción B. ¿Ya tienes tu pregunta? Espero que sí. Pregunta interactiva de sí o no. Si tomaste la opción A, que es esta, la respuesta para ti es un sí. Y viene una comunicación que te va a confirmar eso muy pronto para ti durante esta semana. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no y habla de rechazo. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.